días, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas? Qué gusto saludarles en esta mañana desde su programa Las Guarmis en Radio Pichincha 95.3 FM, 94.5 en el noroccidente de la provincia. Aquí estamos listos como siempre para hablar de varios temas. Hoy vamos a abordar pues esta discusión de la Ley Orgánica de Protección Animal. Estaremos también abordando otros temas, revisando lo que está pasando en este momento con la Flotilla de la Libertad, que ha sido secuestrada por las fuerzas de defensa israelíes, y pues ya estaremos repasando detalles acerca de este hecho. Más adelante también abordaremos pues temas que tienen que ver con sostenibilidad, con el ambiente, y nuestra compañera Diana Dávila estará recorriendo los mercados de la ciudad para conocer qué está pasando en torno a los precios de los productos de primera necesidad y también ese incremento del precio de la leche. Así es que de esto hablaremos el día de hoy. Bueno, volvemos y para contextualizar un poquito la situación actual del proyecto de ley orgánica para la protección y defensa de los derechos de los animales, es crucial entender también que el día viernes hubo una discusión en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y la moción para llevar el texto final a votación fue rechazada con 9 votos en contra, lo que ha impedido pues su aprobación en dicha comisión, y será ahora el Pleno que decida el destino final de este proyecto, ¿no? El debate ha sido intenso, marcado también por opiniones encontradas. Por ejemplo, se criticó severamente el contenido final del proyecto, argumentando que se ha desviado de su propósito original de prevenir y erradicar la violencia contra los animales. Esto lo han mencionado varios asambleístas, y este proyecto hay que recordar que surge como una respuesta a un mandato de la Corte Constitucional que solicitó una normativa participativa para asegurar los derechos de los animales y de la naturaleza, ¿no? En este contexto, pues vamos a conversar con los actores de los colectivos animalistas que tienen un trabajo intenso en pro del bienestar animal. Así es que nos acompaña Shadi Heredia, reconocida activista por el bienestar animal, y también está con nosotros Maritza Rubiales, activista también del colectivo LOA. Las dos son activistas de este colectivo que ha juntado pues a varias organizaciones que han rechazado este proyecto. Así es que bienvenidas, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Bueno, quisiera que me cuenten un poquito qué impresión les dejó la decisión de la Comisión de Biodiversidad y la discusión que se dio el día viernes precisamente en esta comisión. Maritza, por favor. Gracias, Sofía, muchísimas gracias a toda la audiencia. Sorprendidas, la verdad sí nos sorprendió. Fue interesante ver cómo de lo que se veía, que era un texto muy claro, muy puesto dentro de la comisión, para nosotros era un desastre, pero dentro de la comisión anterior pues era un texto que era profundamente defendido por todos los asambleístas. Uh-huh. Y de pronto se dio este cambio, este giro de los hechos. Creo yo, pensamos nosotras que tiene mucho que ver con el hecho de que hubo muy poco tiempo para analizar el texto. Uh-huh. Supuestamente volvió del pleno de la asamblea a la comisión nuevamente y les dieron 8 días. 8 días para solucionar un desastre que hicieron los anteriores asambleístas en 3 años. Entonces era muy poco tiempo. De hecho, en la comisión mencionaron el hecho de que no habían hecho ningún cambio uh-huh. al texto. Cuando se dio la votación, 9 en contra y 1 abstención en contra del texto, ¿no? Mencionó incluso Camila León, la presidenta de la comisión, mencionó el hecho de que el texto estaba fuera contrario a la sentencia, y la necesidad de crear un texto claro, un texto preciso, que realmente se ajuste a la necesidad de la sentencia, que es precisamente que se mencione a los animales como sujetos de derecho y seres sintientes, cosa que una ley que teóricamente debe tutelar derechos de los animales no tiene, uh-huh. que es la ley LODA, ¿no? Uh-huh. Entonces se dio esto en la comisión y sin darle más pie a cambio, a modificación de ninguna manera, ya va al pleno de la asamblea para la aprobación o rechazo, que en coherencia debería ser rechazado todo el texto, uh-huh. porque la misma comisión, que es la especializada en el tema, dice que el texto no sirve para nada. Shadi, ahí ustedes también estuvieron siguiendo pues lo que fue esta comisión, hubo una participación ahí también.
me imagino que de alguna forma tiene que ver también todo lo que ha sido la participación ciudadana, los plantones que se han hecho, las marchas que han sido masivas a nivel nacional en contra de esta ley. ¿Cómo ves tú? Ahí también la incidencia de los colectivos y la conciencia un poco que se ha generado también con la ciudadanía. Yo creo que justamente tiene muchísimo que ver y les agradecemos a toda la ciudadanía, los colectivos, personas que están sensibilizados y que les interesa este tema. Porque justo a pesar de todas las cosas que nos suceden en el país, del tema de inseguridad, del tema de la crisis económica, todo lo que nos está pasando, a pesar de todo eso, la gente decidió y se movilizó. En la segunda Marcha Nacional por los Animales, por los derechos de los animales, tuvimos una movilización pero increíble de 23 ciudades, más de 102 organizaciones movilizadas de ese día, porque este tema convoca, es un tema muy sensible y eso también queremos hacerles ver a las autoridades nuevas que están arrancando con este periodo, que no es un tema menor. El tema de la protección de los derechos de los animales, además de ser un reconocimiento único en el mundo, tiene que ser respetado y tiene que ser trabajado de una manera coherente que pueda garantizar la garantía de estos derechos, ¿no? Nuevos derechos reconocidos para los animales por la sentencia constitucional, y creemos que efectivamente ha tenido un impacto muy bueno dentro de las nuevas autoridades, por lo menos hasta el momento. Y bueno, pero de todos modos, al no ser aprobado en la comisión o tratado de forma correcta, este proyecto pasa, como ustedes decían, directamente al Pleno. Aquí hay riesgos o posibilidades. ¿Cómo ven este escenario? Bueno, siempre hay riesgo, ¿no? Siempre hay riesgo porque pueden darse sorpresas. Por coherencia, como decía, por lógica, si la comisión especializada rechaza el texto definitivamente, pues lo lógico sería que el resto de asambleístas que están como más supeditados, digamos, al concepto, a las ideas, al criterio que tiene la comisión especializada, pues deberían votar, rechazar el mismo texto. Lastimosamente, pues ya vimos en la anterior asamblea, fuimos testigos fieles de que existen muchísimos intereses detrás de esto, muchísimos, se está tocando muchos intereses. La comisión fue, no sé cómo decirlo, fue tomada por grupos de muchísimo poder económico. La industria está sumamente preocupada por el tema de derechos de los animales, evidenciando así que siempre han estado violentando derechos. Si no lo hubieran hecho, no les preocuparía. También están los grupos gallegos que son fuertes, diría yo, violenta y agresivamente fuertes. Entonces, pues fue tomada la anterior comisión y esto es producto de la ley LOPDA, ¿no? La evidencia es que son quienes están detrás de la ley, son quienes están impulsando la ley, son los que quieren la aprobación de esta ley. ¿Qué sentido tiene que una ley de protección de derechos de los animales sea apoyada fervientemente por galleros caminos industriales? Entonces, ahí nos puede dar un poco el marco, ¿no? Lastimosamente, pues no tenemos tanto conocimiento al momento de cómo se está moviendo la asamblea, porque es una asamblea nueva. A la anterior la conocíamos ya, habíamos hecho conversaciones con todos los asambleístas, de hecho buscamos de la manera más honesta hacer socializaciones en la asamblea. Organizamos una socialización adentro de la asamblea para los señores asambleístas y asistieron muy pocos. No había mucho la voluntad de conocer la realidad del texto original, que fue la ley LOA creada por la Defensoría del Pueblo y organizaciones que ahora forman parte del colectivo LOA. No había esta voluntad, no había esta gana de conocerlo porque habían ya intereses detrás. Entonces, uno de los cuestionamientos mayores que ustedes han hecho es que pues no cumple este proyecto con lo dispuesto por la Corte Constitucional en esta sentencia sobre la Mona Estrellita, ¿no? Y un poco para que se entienda y nuestra audiencia conecte un poquito, porque a veces se piensa cuando hablamos de bienestar animal, pensamos solamente en los animales de compañía y no la gran diversidad de fauna que tenemos en nuestro país. Entonces, cuéntanos un poquito cuál dirías que son o cuáles serían los incumplimientos más graves en consonancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional. Bueno, sí, hay muchísimos. Justo en un texto que tiene actualmente, el texto de la LOPDA tiene 59 artículos, tenemos más de 50 observaciones a los textos planteados ahí, pero por ejemplo, esta ley LOPDA no integra el principio de sintiencia.
que es algo básico que justamente está en la sentencia constitucional que reconoce la capacidad de los animales de sentir, no solamente sentir dolor y placer a nivel físico, sino también emocional y psicológico. Esto se ha retirado de forma, a propósito, ¿no es cierto? O sea, con conciencia de lo que se está haciendo, se retiró del texto y lo pusieron regado solamente en la exposición de motivos. Y eso tiene una intencionalidad total, que es justamente el no reconocer que los animales tienen esta capacidad y que es importante para este proyecto de ley. Pero además se protegen actividades que por ser culturales, entre comillas, están violentando de entrada cualquier principio de protección de defensa de derechos, como por ejemplo el tema de los gallos, ¿no es cierto? Las peleas de gallos, que incluso se deja abierta la puerta a peleas entre otros animales, peleas de perros, por ejemplo. En el artículo 20 de esta ley LOBDA se protegen incluso estas actividades a pesar de lo que dice la Constitución y a pesar de que este es un proyecto de ley de defensa de los derechos de los animales. Y justamente por eso gremios galleros y gremios de estos espectáculos crueles con animales que lucran de su sufrimiento están buscando la aprobación de este texto. Pero además también disminuyen las sanciones por maltrato animal. Habíamos puesto en el texto de la LOA unificada que sea la sanción muy grave, que sea al menos de 10 salarios mínimos unificados la sanción, pero en el texto se puso la sanción más grave como con 3 salarios mínimos. Además de que se regresa la vivisección a planteles educativos secundarios, por ejemplo. También se permite la comercialización de animales, se permite el encadenamiento de animales y además se retiraron un montón de grupos de animales, como por ejemplo la protección para las abejas, que era un tema que para nosotros también era súper fundamental, y también la protección de animales marinos y acuáticos, porque existen justamente intereses que también están buscando ampliar la pesca a nivel industrial, y esto nos preocupa un montón porque no es solamente el tema de animales, sino también de los ecosistemas, derechos de la naturaleza, la protección marina que tanto nos hace falta en la actualidad. Y hemos visto en los últimos días una serie de hechos de violencia en contra de animales, una perrita que fue quemada acá en la capital, cuando analizamos este país es sumamente violento en general, ¿no? Pero con los animales también se evidencia esto, y desde sus experiencias también como activistas, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, sancionar este tipo de hechos con lo que existe actualmente? Y si se podría, como dice Shadi, complejizar aún más, o digamos como las sanciones serán incluso menores, de pronto se incentivaría, no sé, ¿cuál es su visión acerca de lo que tiene que ver con la violencia hacia los animales? Precisamente, Sofía, esta es una de las cosas que más nos preocupa, porque en la ley original lo que nosotros buscábamos era que sea un poco más fácil, al menos, de sancionar los delitos contra los animales, ¿no? Ahora ya el maltrato animal, la zoofilia y este tipo de actos ya está en el Código Integral Penal. Sí, es un delito y eso no va a cambiar. El punto es que es un delito de acción privada. Esto dificulta la sanción porque la persona tiene que meterse a hacer la querella personal, ¿no? El demandante, el denunciante de este tema, tiene que ir a hacer la querella de forma personal. Si es un perrito callejizado, ¿quién se hace cargo? La persona que de buena voluntad pueda hacerlo. En este caso, las organizaciones. Y quiera pagar, claro. Y exactamente eso, y tenga el dinero para pagar. Esto es gravísimo, Sofía, porque estamos hablando de que si el animal no tiene la suerte de contar con una persona que tenga la voluntad y la plata, no va a obtener justicia. Es terrible que no haya justicia para alguien porque no hay plata. A eso estamos reduciendo la justicia. Entonces, lo que estábamos buscando nosotros era que estos delitos sean de acción pública. Es decir, como cualquier delito, uno llama a la policía puede actuar inmediatamente y se inicia ya un proceso sancionatorio de oficio, ¿no? Entonces, esto facilitaría muchísimo la sanción de estos delitos y, por ejemplo, en el caso que más ha sonado por la gravedad y lo preocupante de este tipo de hechos es la zoofilia. En el caso de la zoofilia, por ejemplo, claro, y eso no quiere decir que no ocurra. Claro, hay un delito que está tipificado, pero no hay forma de sancionarlo. Exactamente. Y adicionalmente, no solamente que se quedaría terriblemente insancionable, si es que existe esa palabra, como está ahorita, sino que se complejiza más todavía, porque la ley LOBDA retira la competencia de los GATS municipales para sancionar esto. Entonces, no es que nosotros queramos que esto quede como una contravención,
por sanción de los GATS, es que al menos hay algo. Hay alguna cosa. Si, por ejemplo, yo soy una persona que conozco de un caso de zoofilia, pero no tengo la plata para seguir, por lo menos llamo al GAT municipal, por lo menos que hagan algo, ¿no? Y ya tenemos un antecedente de que hay una persona que está haciendo esto, ¿no? Por si se diera otra situación. Pero se queda sin eso incluso. Entonces, sí, lastimosamente, como se ve, no queremos decir exactamente que sea, pero como se ve, hay un proteccionismo de este delito. Ahora hay quienes dicen, los colectivos animalistas quieren que todos nos volvamos veganos. ¿Esto es así? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes consideran justos, apropiados, digamos, para también esta industria que existe, que es la industria, el faenamiento de animales, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta porque tenemos que siempre volver a lo que dice los parámetros de la sentencia de la Corte Constitucional. Nos guste o no nos guste a nosotros o a la industria o a estos gremios, tenemos que enfocarnos en qué es lo que dice. Y justamente esta sentencia se refiere a que la única forma que nosotros tendríamos para utilizar a los animales es justamente para la alimentación, para cubrir necesidades alimentarias. No dice ni de deporte, ni de entretenimiento, ni absolutamente nada. Dice solamente para temas de alimentación, para garantizar soberanía alimentaria, y por eso mismo en la ley LOA unificada lo que se establecía eran parámetros de cuidado, tanto durante la vida como durante la muerte de los animales que se destinan a consumo industria. Si es que este proyecto hubiera tenido algún vestigio de que queremos hacer vegano a la gente o algo, simplemente no existiera este capítulo, que era bastante extenso y que se ha reducido a 3-4 artículos saltados por ahí, porque obviamente lo que menos quiere la industria es mejorar las prácticas por un tema de intereses económicos. ¿Y cómo son ahorita esas prácticas? Porque creo que también es necesario, o sea, más allá de que no se quiere convertir en vegano a nadie, bueno, quienes quieran pueden hacerlo. Quienes quieran. Bienvenida. Pero digo, el hecho es que está pasando ahora mismo en el faenamiento. Por ejemplo, tenemos prácticas, o sea, las normas de agrocalidad, si bien existen algunas normativas que ya estaban, incluso todo este tema que se puso con el tema de exhibir las carcasas de los animales, tengamos en cuenta que agrocalidad ya tiene normativa para eso, y lo único que hacíamos era incluir ciertas cosas para que quede mucho más claro en la ley, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, en el tema de faenamiento, aquí los centros de faenamiento realmente no tienen todos buenas prácticas, no tienen diseños adecuados los animales. Incluso hubo una denuncia hace poco aquí en el Camal Metropolitano de Quito, que los animales estaban muriendo afuera del camal, en los camiones, aplastados, porque se quedaban días afuera. Entonces, y la denuncia fue de los mismos transportistas. De los mismos transportistas, porque incluso a ellos les llegó a dar pena de que los animales se mueran en los camiones, aplastados, sin agua, sin comida, en sus heces, por ejemplo. Son cosas que realmente suceden en nuestro país. El tema de la producción, no solamente cómo mueren, quizá nos enfocamos a veces mucho en cómo mueren los animales, pero no nos enfocamos en cuál es su vida, cómo están viviendo estos seres sensibles que experimentan el mundo de formas muy similares o en algunos casos muy diferentes, como, qué sé yo, los peces o las aves, que quizá no podemos ni siquiera llegar a imaginarnos cómo es que ellos experimentan el mundo, pero lo hacen, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la industria del huevo, lo que nosotros, un ejemplo breve, es que habíamos prohibido el descarte de los pollos bebé macho de un día que salen resultado de la industria del huevo. Los machos no ponen huevos, por lo tanto ellos se los descarta mediante procesos como trituración, aplastamiento, asfixia. Entonces existen alternativas que se habían propuesto en la LOA unificada, pero que no quieren ser adoptados por la industria. Y ahí sí me encantaría que nos digan por qué no quieren ser adaptadas, ¿no es cierto? Estas alternativas que incluso se les había dado un plazo para hacer transiciones de hasta 10 años para poder empezar este proceso que nos exige la Corte Constitucional con este nuevo reconocimiento. Para los cerdos, por ejemplo, también tener, hay una diferencia, y creo que es súper fundamental de que entendamos que hay cositas, detalles que parecen muy chiquititos, pero que hacen la diferencia en la vida de los animales. Por ejemplo, una semana
puede hacer la diferencia entre el desarrollo cognitivo de los cerdos con sus madres cuando han parido las cerdas, que realmente son etapas muy, muy vulnerables para estos animales que están en jaulas donde no pueden ni siquiera acostarse, levantarse, darse la vuelta, y que los cerdos se quedan solamente algunas semanas con su madre. El hecho de dejarlos una semana extra con las madres, lo que permitiría es que ellos puedan tener un mejor desarrollo cognitivo, menor estrés y que puedan desarrollarse incluso mejor para la misma industria. Pero por temas de costos, los separan mucho antes. Es como decir que separamos un cachorro de una semana de nacido de su madre, ¿ya? Lo mismo están haciendo con las cerdas por temas económicos. Muchos de esos lechones también terminan muertos y la industria tiene un porcentaje de mortalidad aceptable, que realmente son animales de descarte que no importan, a pesar de que ya hayan nacido y hayan sufrido durante estos, que parecen cortos tiempos, no son tan cortos. Shadi, la verdad es que es difícil asimilar todo lo que dices porque, claro, uno simplemente se sirve su plato de comida, ¿no? Muchas veces y no piensas en todo lo otro, y no estamos diciendo a nadie en serio que cambien sus prácticas, si no lo quieren hacer, ¿no? Pero sí hay una interpelación que, bueno, para quienes consumimos carne, yo sí lo hago, pues sí resulta durísimo pensar en cómo se están produciendo todos estos alimentos, ¿no?, que consumimos. ¿Cuándo se va a discutir ya en el Pleno y qué pasa si se archiva? ¿Cuándo se puede tener una normativa que se ajuste a estos principios y a este mandato constitucional? Sí, quiero hacer solamente una pequeña puntualización sobre lo que dijiste. No se dejen engañar. Esto no es cuestión de no consumidores y consumidores. Al contrario, el consumidor tiene una parte importantísima en esto. El consumidor tiene el derecho a exigir mejores prácticas, tiene el derecho a exigir un trato ético en los animales que va a consumir, no solamente por los animales, si eso no fuera lo suficientemente importante, también por la salud pública, también por los procesos de contaminación enormes que tiene la industria cárnica. Es importantísimo que el consumidor asuma su parte y exija a la industria mejor trato a estos animales. En este momento lo que se viene pues es la espera del día de mañana. Esperamos que la Asamblea sea consecuente con lo que ha determinado la Comisión de Biodiversidad y archive definitivamente este proyecto, porque se puede archivar el proyecto. Hay voces que dicen que el proyecto no se puede archivar porque proviene de una sentencia de corte y eso es errado. Si de darse la aprobación de este texto, pues ya lo hemos mencionado, nosotros iremos a la Corte Constitucional y pondremos una acción de inconstitucionalidad, porque no es posible que una ley que está nacida como una protectora y defensora de derechos, pues no lo haga. Ni siquiera mencione a los animales como sujetos de derechos y seres sintientes. Eso es imposible. Es absolutamente inconstitucional. Entonces iremos a este proceso sin dudarlo para nada. Pues de archivarse el proyecto, digamos, de aprobarse el proyecto, todavía queda el veto presidencial. Todavía queda la posibilidad del veto presidencial. Y de archivarse el proyecto, pues inmediatamente se tendrá que empezar a trabajar en una ley que sí cumpla con la sentencia de la Corte, recordando además que esa ley ya existe. Esa ley fue creada tal y como le dijo la Corte Constitucional, junto a la Defensoría del Pueblo, organizaciones técnicas de sociedad civil, fue presentada en el plazo que dio la Corte Constitucional y pues debería ser el texto base en el cual se trabaje. No decimos que sea perfecta, no decimos que la aprueben como está, no. Decimos que se trabaje en base a ese texto y respetando la sentencia de la Corte Constitucional, que fue derechos de los animales. Muchísimas gracias, Shadi y Maritza, por acompañarnos el día de hoy desde el colectivo LOA, que también lo pueden encontrar en redes sociales e informarse, porque creo que aquí la base de todo esto es la información, ¿no? Y pues en eso también estamos tratando de aportar desde este espacio. Shadi, gracias. Y no se olviden, mañana vamos a estar afuera de la Asamblea Nacional, porque mañana es el debate final, y estamos esperándoles porque vamos a tener un plantón importantísimo, nuestra presencia ahí. Ya ven lo que hizo la movilización ciudadana, detuvo esta barbarie y estamos a punto del archivo gracias al apoyo de la gente. Hacemos una corta pausa y volvemos enseguida.
Bueno, amigos, estamos de regreso y ya con Gaby Cruz, que nos acompaña esta mañana también. ¿Cómo estás, mi Gaby? Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Y estamos aquí junto a ustedes acompañándoles en esta nueva semana. Así es, y bueno, tenemos más noticias que compartir. Un reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador revela que la venta de camiones y buses se incrementaron entre enero y mayo de 2025 con respecto al mismo periodo del año pasado, pese a que la venta de vehículos livianos cayó en un 10%, la preferencia por autos híbridos y eléctricos aumentó en un 142%. Tenemos la nota en la voz de nuestra compañera Gaby Cruz. Que la venta de vehículos livianos cayó en un 10%, aunque entre los que se comercializaron hay una preferencia por híbridos y eléctricos. Estos últimos aumentaron en sus ventas en un 142%. El documento se basa en el registro de facturas procesadas por la compra de vehículos nuevos proveniente del Servicio de Rentas Internas SRI. En el informe se detalla que vehículos livianos de enero a mayo de 2024 se vendieron 44.526, de enero a mayo de 2025 40.128, camiones de enero a mayo de 2024 3.826 y de enero a mayo de 2025 4.753. Y buses de enero a mayo de 2024 307 y de enero a mayo de 2025 442. Solo en el mes de mayo de 2025 se vendieron 1.258 camiones, es decir, un 65,2% más que en el de 2024, cuando se registraron 763. En cuanto a buses, en mayo del 2024 se adquirieron 53 y en el mismo mes de este año 90. En mayo de 2024, las personas adquirieron 7.697 vehículos livianos y en el 2025, un total de 8.991, una diferencia de 1.294. Lo que llama la atención es que en este grupo incrementó la preferencia por los híbridos y eléctricos. Tipo de vehículo híbrido de enero a mayo de 2024, 5.754 y de enero a mayo de 2025, 6.399. Mientras que vehículos eléctricos de enero a mayo de 2024, 492, y de enero a mayo de 2025, 1.192. Más información en radiopichincha.com. Reportó Gabriela Cruz. Bueno, ahí estaban esos datos también, que es interesante entender cómo se está moviendo también el consumo, y hay una intención, entiendo yo, de la ciudadanía de comprar autos eléctricos, aunque de momento son muchísimo más caros también. Sin embargo, hay algunas también exenciones ahí en temas de el consumo, ¿no? Entonces, pues por ahí hay un costo-beneficio que también es importante, Gaby. Así es, y considerando también que no sabemos qué va a ocurrir exactamente con el tema del subsidio de los combustibles, así que eso también hace que pues la ciudadanía busque otras posibilidades de alguna manera para abaratar costos en ciertos gastos de la familia, sobre todo. Tratamos un tema muy sensible ahora, queridos amigos y amigas, y es que hemos estado muy pendientes. Este es un tema que a mí me entristece muchísimo. Y que también me provoca muchísima impotencia, ¿no? Porque lo que ha hecho la Flotilla de la Libertad y los activistas que están viajando a Gaza, pues definitivamente es algo que muchas personas quisiéramos hacer, y sin embargo las consecuencias pues se están también mostrando ahora mismo, ¿no? Así es, la Coalición Internacional Flotilla de la Libertad denunció que el barco de ayuda humanitaria Madlin, con 12 activistas a bordo, fue interceptado en aguas internacionales por las Fuerzas Armadas de Israel, y entre las personas a bordo se encuentra la reconocida activista climática Greta Thunberg, quien hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para intervenir. Así es, según la organización, pues los tripulantes fueron secuestrados mientras se dirigían hacia la Franja de Gaza con el objetivo de entregar alimentos, medicinas y equipos médicos en un intento por romper el bloqueo impuesto por Israel y visibilizar la grave situación humanitaria en ese territorio. Y en redes sociales, Flotilla de la Libertad escribió un mensaje contundente: SOS, los voluntarios del Madlin fueron secuestrados por las fuerzas israelíes. Presionen a sus ministerios de Asuntos Exteriores y ayúdennos a mantenerlos a
a salvo. Por su parte, la activista Greta Thunberg publicó un video solicitando apoyo para presionar al gobierno sueco y garantizar también su liberación. La embarcación había zarpado desde Sicilia, Italia, hace 7 días y tras una breve parada en Egipto retomó su rumbo hacia Gaza. Diversas organizaciones de rescate marítimo como Sea-Watch International, Aitamari y Mediterranean Saving Humans han exigido la liberación inmediata de la tripulación, recordando que el abordaje ocurrió en aguas internacionales en una clara violación del derecho marítimo. Sea-Watch expresó: los gobiernos europeos deben intervenir, los crímenes de Estado en aguas internacionales no pueden quedar impunes. Veamos el video de Greta Thunberg precisamente haciendo un llamado. Ella publicó, y todos los 11 activistas antes de ser abordados por el ejército israelí, pues antes de ser abordados habían publicado ya unos videos llamando la atención del mundo. Mi nombre es Greta Thunberg y soy de Suecia. Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales por las fuerzas ocupantes israelíes o fuerzas que apoyan a Israel. Insto a todos mis amigos, familiares y compañeros a presionar al gobierno sueco para que me liberen a mí y a los demás lo antes posible. Bueno, ahí veíamos a la activista Greta Thunberg hablar acerca de este tema, y también por su parte el gobierno israelí confirmó pues que los activistas están sanos y salvos, entre comillas. Publicó un video asegurando que fueron tratados correctamente, y en un tono irónico se refirió a la embarcación como el yate selfie y afirmó que el espectáculo ha terminado. Sin embargo, los antecedentes generan mucha preocupación. La flotilla de la Libertad ha sido blanco de ataques previos. En mayo de este año, uno de sus buques fue bombardeado. En 2010, el abordaje del buque Mavi Marmara terminó con la muerte de 10 activistas turcos, en un hecho que desató una fuerte crisis diplomática entre Turquía e Israel. Así es, en esta ocasión, según Naciones Unidas, el barco Matlin transportaba ayuda humanitaria esencial para la población civil de Gaza en medio de un contexto de crisis externa y asedio prolongado. Los relatores de la ONU han insistido en garantizar un paso seguro para misiones de este tipo. Mientras tanto, el ejército israelí ha reiterado que hará cumplir el bloqueo marítimo impuesto sobre Gaza desde hace más de 15 años y ha movilizado fuerzas especiales como la unidad Shayet 13 para responder a este tipo de iniciativas, ¿no? La situación sigue en desarrollo mientras organizaciones humanitarias, gobiernos, la sociedad civil internacional observan con muchísima preocupación lo que consideran una grave escalada contra el derecho a la asistencia humanitaria en contextos de conflicto. Recordemos que pues en Gaza no han entrado durante semanas los alimentos necesarios para el sostenimiento de la vida. Vemos a diario imágenes de bebés muriendo de inanición sin tener alimentos. Sus madres no tienen alimentos, por tanto no pueden producir leche suficiente para darles de lactar, y estos bebés están muriendo. Niños que tenían que crecer, desarrollarse, sonreír y vivir, están muriendo de la forma más terrible, y todo esto es responsabilidad del Estado de ocupación de Israel. Y de hecho, cuando vemos hoy las imágenes, también nos encontramos que en Israel, en territorio ocupado palestino, miles de judíos israelíes y ciudadanos palestinos también que viven en Israel, pues marcharon hacia Gaza para protestar contra la guerra israelí en el enclave, exigiendo el fin del hambre y el asedio de civiles. Así es, los manifestantes también exigieron la liberación de todos los cautivos como parte de este acuerdo, que mencionan: no podemos quedarnos en silencio mientras nuestro gobierno habla de aniquilación, así que decidimos levantarnos y hacer algo. Ahí está también esa imagen que muestra a ciudadanos judíos e israelíes, porque esto no se trata de antisemitismo, que es lo que siempre se utiliza como la salida fácil, ¿no? Aquí hay personas judías, israelíes, que viven ahí al lado y que ven con preocupación lo que está pasando, así como también hay judíos israelíes que se sientan a ver cómo bombardean Gaza. También hay judíos israelíes que están haciendo ahí una larga fila y diciendo y exigiendo a su gobierno que deje de matar de hambre a sus vecinos, a la gente que es dueña de esa tierra, que ha vivido
vivido ahí siempre y que han sido sacados y tratados de la manera pues más inhumana en esa lógica de apartheid, que ya se ha visto y se conoce, digamos, mucha más literatura y mucho más análisis, investigación sobre lo ocurrido en Sudáfrica. Es exactamente lo mismo. Acá estamos viendo una deshumanización en contra de los ciudadanos israelíes y los mensajes, cuando ustedes van a ver el video de Greta Thunberg en medios aquí ecuatorianos, hay comentarios que dicen ya, mándenle una bomba, aniquilen a esa chica, a esa mocosa, cosas así. Ese tipo de personas, ese tipo de pensamiento es el que precisamente predomina para poder hacer lo que se está haciendo ahora mismo en Gaza, aniquilando a la población, aniquilando las infancias, asesinando la humanidad del mundo. No solamente se muestra inhumano aquel que comete esos actos, sino también el mundo que se queda en silencio frente a estos hechos. Y precisamente, pues este domingo va a haber una marcha global y pues aquí también está convocada en Ecuador. Ya les estaremos dando más detalles, Gaby. Así es, como bien menciona Sofi, es un genocidio que vemos frente a nuestros ojos y que lamentablemente estando desde acá pensamos que no podemos hacer nada, pero al menos hay que hablarlo, hay que decirlo, hay que gritarlo, unirnos también frente a todas las actividades que se realicen también en nuestro país acá, en apoyo a Gaza, no quedarnos callados. Vamos a hacer una pequeña pausa, volvemos con más en Las Guarmes. Darles de otro tema, y es que este año, en el contexto del llamado global para reducir la contaminación por plásticos, Acción Andina ha anunciado una modificación en sus prácticas, la eliminación del uso de bolsas plásticas en la producción y trasplante de árboles nativos. Esta medida ya se aplica en otros países como Argentina, Bolivia, Perú, Colombia y bueno, también en nuestro país. Se basa en el uso de técnicas como el trasplante a raíz desnuda, bloques de tierra prensada, contenedores también reutilizables y bolsas biodegradables elaboradas localmente. Hasta la fecha, pues desde esta organización se han sembrado más de 8 millones de árboles bajo este sistema, con lo que el objetivo es reducir los residuos asociados a las campañas también de restauración ecológica, ¿no? Gabriela Pazmiño, técnica de Acción Andina en Ecuador, nos acompaña para contarnos más detalles. Bienvenida, muchísimas gracias por estar hoy aquí y bueno, conocer un poquito cómo se implementa en Ecuador esta eliminación también del uso de bolsas plásticas en el proceso de producción y trasplante de árboles nativos. Buenos días con todos, para mí es un placer estar aquí y representar al programa Acción Andina. Nosotros hemos implementado estas técnicas que son ancestrales, ¿no? Las vemos dentro de nuestras comunidades y bueno, este proceso a raíz desnuda lo hemos implementado básicamente por lo que ustedes dijeron, para reducir prácticamente al cero el uso de plásticos dentro de nuestros viveros comunitarios, ¿no? Consiste básicamente en la construcción de camas en las cuales nosotros ponemos primero un drenaje, porque las plantas nativas altoandinas necesitan de mucho drenaje para poder crecer. Posteriormente ponemos el sustrato y encima vamos poniendo los esquejes. Y bueno, en esto también conocer cómo fueron seleccionadas esta técnica. Nos mencionabas también que ya viene un poco también ancestral, y también cómo han logrado llevar a cabo las capacitaciones, el acompañamiento, tal vez con las comunidades locales que también están llevando a cabo este proceso. Como te comentaba, estas prácticas para nosotros es súper importante la comunidad. Todos los trabajos que nosotros nos realizamos los hacemos de las manos de las comunidades, ¿no? Y tanto ellos aprenden de nosotros como nosotros aprendemos de ellos. Esta práctica, ellos nos comentaron en Acción Andina. Y como nosotros somos parte de este programa, nos dijeron que las implementen dentro de todos los viveros comunitarios que manejamos a nivel de Sudamérica. O sea, no solo es en Ecuador, sino en todos los 6 países que trabajamos a nivel de Sudamérica. ¿Y acá en Ecuador en qué zonas, con qué comunidades están trabajando? Acá en Ecuador, tenemos 4 socios que operan principalmente en las provincias de Pichincha, Imbabura, Napo, Tungurahua y Chimborazo. Estos son el Fondo de Agua FONAG, nosotros Aves y Conservación, Andean Adventure y Incana Natural, que está en Tungurahua. Sí. Y trabajamos con diversas comunidades. Puedo poner un ejemplo: en Pichincha trabajamos con Ponce Paluguillo, con Nono, Alambi, El Tablón, Pedregal y Santana, ¿no? Y en Imbabura principalmente con las comunidades de Mojandita, Curubí, Piñán y Sachapamba. Y bueno, ahí, ¿cómo se logra esa conexión, no? ¿Cuál es la necesidad que tienen también estas organizaciones de encontrar estas formas también sostenibles de reforestar, de sembrar árboles nativos?
Básicamente el encontrar procesos de manera sostenible, sobre todo en restauración, viene de la necesidad de que todos nuestros procesos sean amigables con el ambiente. Entonces, el uso de plástico cero es uno de ellos, porque se sabe que estos no se desintegran por completo. Crean microplásticos que contaminan nuestras fuentes de agua y eso a su vez pone en riesgo el medio ambiente e incluso la salud pública. Entonces, en todos estos procesos nosotros estaríamos haciendo una contradicción si es que yo llevo una bolsa para sembrar en el páramo, ¿no? Todos nuestros procesos de reforestación deben hacerlo de manera sostenible. Y tal vez han encontrado retos o desafíos en estas nuevas prácticas, tal vez por ahí en algún lugar que hayan dicho, no, nosotros seguimos con este mismo proceso técnica con el uso de plástico. ¿Cómo han sido estos desafíos en el proceso? Realmente este proceso nos benefició bastante, primero porque estas fundas representan un costo muy alto y no es que las puedas reutilizar. Entonces tú las coges y las desechas. En cambio, estos procesos que son más amigables con el ambiente, nosotros construimos la cama y la podemos utilizar varios años. Y adicionalmente el proceso de sacada de las plantas de este tipo de sistema nos proporciona un beneficio adicional porque las plantas salen solas con las raíces y tú le puedes dar un montón de 100 plantas a la comunidad para que suba a reforestar. No es tan pesado y el transporte y logística resulta más conveniente tanto para la comunidad como para nosotros como programa. Pero somos seres de costumbres, ¿no? Y a veces, pues, como ya esta práctica estaba muy, ya las comunidades la usaban también, ¿cómo van a darle seguimiento, monitoreo también, pues, para que se pueda continuar y no sea solamente por un momento, sino que ya sea una práctica que se logre cambiar y sea sostenible en el tiempo? Ya, perfecto. Dentro de nuestro trabajo también tenemos lo que son capacitaciones de educación ambiental. Nosotros en estos espacios traemos a las comunidades, les hablamos de los beneficios que tienen hacer este tipo de prácticas. Como tú dices, al principio se oponen un poco a esto porque es todo lo aprendido durante toda su vida, pero realmente la comunidad entiende, ve los beneficios y si tú le empoderas a la comunidad, la haces dueña de ese sitio, le haces ver que si contamina sus fuentes de agua, pone en riesgo su seguridad alimentaria, ellos te entienden, entonces lo adoptan bastante bien, no hemos tenido problemas en ese aspecto. Y también conocer qué papel tienen las mujeres, las organizaciones comunitarias en estas nuevas iniciativas, como ocurre, por ejemplo, con las Guarmi Quehuiñas en Bolivia. Ya, perfecto. Como tú mencionas, este es un movimiento que a mí particularmente me ha movido mucho. Este es parte de Acción Andina, se llaman las Guarmi Quehuiñas. Quehuiñas es el nombre normal con el que se conoce al Polilepis allá en Bolivia y también en Perú. Y ellas nacieron a raíz de que se vio que es importante incluir a las mujeres en temas de seguridad hídrica, ¿no? Porque ellas son las que mayormente utilizan el agua. Entonces, se ha creado este movimiento y ellas básicamente ellas mismas se dieron cuenta que en el páramo hay mucho plástico. O sea, la gente bota el plástico ahí y ellas dijeron, no, tenemos que hacer un cambio. ¿Qué podemos hacer y cómo podemos sacar provecho de esto? Entonces, ellas recolectan todo este plástico de los páramos de Bolivia y los convierten en artesanías, hacen aretes, llaveros y los venden. Entonces, es un beneficio tanto para el ambiente como para la economía de la comunidad. Es economía cuesta circular. Como pensar un poco en plásticos en el páramo, ¿no? Cuesta un poquito cómo llegan ahí, evidentemente es la acción humana, ¿no? Pero cada año más de 400 millones de toneladas de plástico se están produciendo en el mundo y al menos el 50% está destinado a un solo uso, ¿no? ¿Qué acciones también se tienen que hacer en el mundo tomando en consideración estas cifras? Solamente el 9% se recicla. Es decir, tenemos ahí un compromiso que debe ser de todos, todas, de todos. Así es, como dices, este mundo es nuestro y es nuestra misión siempre cuidarlo, ¿no? Como tú dices, todas estas cifras son preocupantes, incluso en Ecuador se desecha más de 1 tonelada al día, ¿no? Lo que sería importante es subir estas cifras, ¿no? Tratar de reutilizar más los plásticos, reciclar más, hacer que este 9% de todo el plástico que se recicla, crear una conciencia y aumentar todas estas actividades que se hacen de reciclaje para poder reutilizar este tipo de
de materiales que son muy tóxicos para el medio ambiente. Así es, y bueno, como siempre lo hemos dicho, estos temas también son de corresponsabilidad, ¿no? Nosotros también, como bien lo dice Sofi, cada vez que topamos estos temas, nosotros también somos responsables de lo que consumimos y de la basura que generamos al día, que también está en nuestras manos acabar con eso. Así es, tenemos que consumir menos o producir menos basura, ¿no? Que es lo que el llamado que se hace también desde estas organizaciones. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, si quieres contarnos dónde encontramos más información sobre lo que hacen, no sé si también necesitan voluntariado, cuéntanos eso rápidamente, por favor. Sí, bueno, si es que desean formar parte de nuestros procesos de reforestación, todo mundo es bienvenido. Pueden encontrar información en la página web avesyconservación.org o seguirnos en nuestras redes sociales como Aves y Conservación. Perfecto, muchísimas gracias. Gabriela Pazmiño, técnica de Acción Andina Ecuador, con quien hablábamos justamente del tema de la contaminación por plásticos específicamente y lo que debemos reducirlo, y todos somos responsables de esto. Así es, bueno, son las 10 de la mañana con 9 minutos y tenemos más temas para el día de hoy. Nuestra compañera Diana Dávila se trasladó a uno de los mercados, al mercado Iñaquito, donde se siente el incremento del precio de los productos, sobre todo de los lácteos, frutas y de las verduras, y nos tiene precisamente un reporte sobre el tema. Bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Dianita. Saludos cordiales a todos nuestros amigos que están en la señal de Radio Pichincha. Así es, nos encontramos aquí en el mercado Iñaquito, en el norte de Quito, para conocer si hay alguna variación en los productos, sobre todo en los derivados de la leche, puesto que desde el 1 de junio inició el acuerdo ministerial que establece un incremento en el precio del litro de leche cruda, que es de 0,0015 centavos, es decir, menos de un centavo de dólar. Sin embargo, y pese a ello, ya hay un incremento en la leche pasteurizada y en sus derivados como el queso, la crema de leche, la mantequilla y otros. También pudimos conversar con otras caseritas que nos hablan del incremento en productos como la fruta, en productos como las verduras, como el verde y en otros productos más. Pese a ello, las personas que aquí venden batidos o venden almuerzos y desayunos no han incrementado sus precios, aunque sí han visto que han reducido sus ganancias. Escuchemos parte de sus testimonios. Sí, a este momento ya se vio reflejado desde hace unos días ya, de lo que estaba mencionando por hace un tiempo. Ya desde hoy ya subió el derivado que es lo que es la crema de leche, la mantequilla, todo eso ya subió a partir de eso. Por ejemplo, la mantequilla, ¿cuál es el precio de antes y el de hoy? Ya, el precio de antes estaba a 2.50 la libra y ahorita está en 2.80 la libra. El queso tierno, ese estaba notando antes más, estaba a 2.30, ahorita ya se va igual, toda contadita. La leche, ¿cómo está la leche? ¿Cómo ha estado viniendo la leche? Ahorita de lo que estaba viniendo 95, ahorita ya se subió a $1 la leche. ¿Y la crema de leche? Ese también igual, todavía esta semana me dijo el profesor que iba a subir igual así, no, 20 centavos porque bajan de bien. Los racimos valían de 3 o 2 por 5 los racimos, pero en esta época por el verano ha subido en $10 un gajo de verde. Es decir, ahora si yo quisiera $1, ¿cuánto me daría $1 de verde? En estos tamaños estamos dando 3 a $1 y así grandes están a 50 centavos la unidad. ¿Y antes a cómo estaba? De estos estábamos dando 6, $1, 5, $1. Y así de estos grandes 4 por $1. Sí, han subido en general todos los productos, tanto frutas como lácteos. Entonces nosotros no podemos subir más del precio que se puede consumir el cliente porque ya no toma. Entonces sí nos perjudica muchísimo, el cliente ya no regresa. El amor está carísimo, a $15 de mal, de la energía, ya están las hermosas. A mí me llega a costar actualmente $1 en mi casa. ¿Y a cómo da, por ejemplo, usted el vasito de jugo o el vaso de jugo? Lo normal, hay de $1, $1.50, jarras tengo de $2.50, de $3, $3.50, de $4, de $5. Claro, imagínese que el verde
estábamos comprando a 3 la cabeza, ahorita $18, $20 una cabeza, entonces imagínense, pero los desayunos toca seguir vendiendo a lo mismo, entonces no estamos ganando ni siquiera para pagar esas centavos en este momento, porque pero está carísimo. La leche también asado como 15 centavos en pura de leche, y aquí nosotros vendamos leche pura, no ponemos agua ni nada de eso, va pura de eso. Es lo que podemos informarles desde aquí, desde el mercado Iñaquito en el norte de Quito. Como podemos ver, algunos precios incrementaron, sobre todo en lo que es el verde, en lo que son los productos lácteos y las frutas. Esperemos más adelante para saber cuáles serán los precios finales, como nos comentó la primera caserita respecto a los productos lácteos. Continuamos con ustedes en estudios. Gracias, Dianita, por ese reporte. Esta mañana recorriendo los mercados de la capital, en este caso, pues uno de los mercados que está en el norte. Nosotros le conocemos con el mercado Iñaquito, pero en realidad es el mercado La Carolina. Es verdad, pero todo el mundo va a decir vayan al mercado de Iñaquito, que es la referencia, es verdad. Pero bueno, también queremos hablar de otros temas. Y uno que se está difundiendo bastante en redes sociales, que mostraría lo que sería un intento de secuestro a un estudiante. Esto habría ocurrido en una esquina cercana a la avenida Orellana, aquí en nuestra capital, cerca a una institución educativa. En las imágenes se observa a un adolescente sentado en la vereda cuando un auto se estaciona junto a él. 2 sujetos descienden de este auto e intentan ingresarlo a la fuerza. El joven se resiste mientras uno de los atacantes le patea las piernas para hacerle caer, y aunque logran derribarlo, el estudiante continúa luchando para evitar ser subido a este vehículo, y en medio del forcejeo pierde uno de sus zapatos, que es llevado por uno de los agresores. Así es, la Policía Nacional informó que ya se investiga este caso con apoyo de unidades de inteligencia y que se ejecutó un operativo en la zona para recabar más información, ¿no? Hasta el momento, pues no se ha confirmado la identidad de los agresores ni se reportan personas detenidas, pero siempre sí estamos muy alertas y muy preocupados por la situación que están enfrentando los jóvenes, los adolescentes, las adolescentes en nuestro país. Cuando vamos a ver las noticias vemos que están realmente a veces a la buena de Dios, ¿no? Sí, porque en los exteriores de los establecimientos educativos también se han reportado intentos de secuestros, y esto está pasando en el Ecuador. El llamado es a que se preste muchísima atención en lo que les pasa a los niños, a las niñas, a los adolescentes de nuestro país, y pues el nivel de violencia es inaceptable en el Ecuador y también en Quito, en la capital. El fin de semana, bueno, ayer amanecíamos con la noticia. Primero no sabíamos qué había pasado porque tenemos pues un testigo que nos comunicó sobre este hecho en la avenida 6 de diciembre, y nos decía, pasó algo. Escuchamos un video con unos gritos aterradores, de dolor, desesperación, en este lugar donde después se confirmó que había sido asesinado Cristian Andrés O, conocido como Forti MC, que fue atacado por sicarios. La policía ya ha detenido a un sospechoso y descubrió armas, droga y motocicletas en Atucucho. Así es, y bueno, este hecho ocurrió en la madrugada, cerca de las 3 de la mañana, esto en la avenida 6 de diciembre y Portete, en el sector de Iñaquito. Esto es muy cerca también del Estadio Olímpico de Atahualpa. Y pues según el parte policial, el rapero habría sido interceptado por 2 personas que iban en una motocicleta, que inicialmente, y esto es lo que mencionaba su novia, le habrían saludado. Él habría saludado con estos sujetos, pero posteriormente ellos son quienes le disparan en varias ocasiones tras un breve intercambio, y es justo lo que ella mencionaba, ¿no? Que seguramente lo conocía, pero que después le dispararon, y tras el asesinato la policía, en coordinación con la DINASED y agentes de antinarcóticos, iniciaron el operativo en el distrito Eugenio Espejo. El comandante del distrito, Richard Dávila, informó que se logró la captura de este ciudadano, como bien lo mencionó Sofi, de nacionalidad extranjera, presunto implicado en este homicidio. Así es, el sospechoso fue detenido en una vivienda del sector de Atucucho, donde la policía realizó un allanamiento que reveló más bien una serie de evidencias que apuntan a una posible conexión con redes criminales. Se encontraron, por ejemplo, 5 motocicletas, una de ellas reportada como robada, un arma de fuego, un revólver traumático, chalecos antibalas de uso policial, una lavadora que ocultaba teléfonos celulares, 7 vainas percutidas, sustancia sintética rosada y equipos para presunta fabricación de droga, prensa, compresor y material de embalaje.
montaje, una cuerda atada a una pared trasera que habría sido utilizada como vía de escape, un taxi con un impacto de bala cuyo dueño también fue localizado. Es decir, pues claro, uno se pregunta, ¿cómo es que esto no lo descubre antes la policía? ¿Qué está pasando con la inteligencia policial? ¿Cómo es que tiene que ocurrir un sicariato para que nos enteremos que esto estaba ocurriendo en una vivienda en el sector de Atucucho? O sea, ¿por qué no es antes? ¿Por qué está es todo en materia de seguridad en nuestro país, y aquí estamos viéndolo, es reactivo? No hay una inteligencia para prevenir este tipo de asesinatos, de muertes violentas en el Ecuador. No hay que decirlo, también en nuestra capital ya existen estas zonas identificadas como las más peligrosas, donde efectivamente Atucucho es una de ellas, y como bien menciona Sofía, el llamado a las autoridades también es de hacer un control previo a que estas tragedias sigan ocurriendo justamente en estas zonas que ya han sido identificadas como estas zonas donde están ciertos criminales y que pueden ser antes de cualquier tragedia, pues localizadas. Así es, claro, uno sí dice, porque hay cosas, no sé, como que uno sabe, ¿no? Que todo el mundo sabe que, por ejemplo, celulares robados venden en el centro comercial tal, en tal zona, en ese sector. Toda la gente sabe, son secretos a voces, pero la policía ahí, pues no interviene, no hace nada para, pues prevenir que sigan ocurriendo este tipo de delitos. Y pues acá estamos hablando de la vida de una persona en este género musical también. Forti MC, que lastimosamente ha sido asesinado de una forma violenta en este sector de la capital, donde además también se han registrado balaceras precisamente por este sector. Y pues para quienes viven ahí, me imagino el terror, ¿no? Quien nos envía el video, esos gritos realmente desgarradores de dolor, abrazando ahí, en este caso ya al cuerpo de una persona que ha sido asesinada, que era su pareja, y por supuesto los vecinos, las vecinas, el saber que ahí se ha disparado, que una bala perdida te puede llegar, que tus hijos, que las personas que amas pueden ser afectadas, también es sumamente doloroso. Así es, y esta es una zona ya bastante compleja, podría ser también peligrosa. Recordemos que hace algunos meses, cerquita a este edificio donde ocurrió este sicariato, está localizada una bomba de gasolina donde hace algunos meses un señor ya fue también robado, ¿no? De unos motociclistas también. Fue un intento de robo directamente a un señor de un vehículo, no era la gasolinera, así que este sector también ya podría estar considerado como peligroso por las autoridades, y también tener mucha precaución para quienes circulan por esta zona. Escenas de dolor en nuestro país. En Atacames también un estudiante fue apuñalado por un compañero de su aula por un celular, ¿no? Entonces hay un nivel de violencia que ya está como muy internalizado, que ya está siendo parte de las prácticas en cómo se resuelve todo, lastimosamente, en el Ecuador. Y pues también la comunidad educativa de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, pues está de luto. Un estudiante de 16 años falleció la madrugada de este sábado 7 de junio tras permanecer 12 días hospitalizado, luego de recibir también la atención que se pretendía pues para salvarle la vida. Sin embargo, no ocurrió, y pues este hecho como tal fue el 26 de mayo a las afueras de la unidad educativa del cantón Atacames. Según versiones de testigos y familiares, el estudiante fue atacado por un compañero en medio de una discusión por un teléfono celular. Y esta agresión, que se produjo cuando ambos ingresaban a la unidad educativa, terminó con el joven gravemente herido, y él fue trasladado al Hospital Sur Delfina Torres, donde recibió múltiples transfusiones de sangre debido a que la herida afectó órganos vitales. Y pese a los esfuerzos médicos y tras permanecer tantos días también ingresado en el hospital, el adolescente no resistió, y su fallecimiento fue confirmado ya el sábado 7 de junio de 2025 por sus familiares. El Ministerio de Educación, ¿qué le queda? Pues extender condolencias, ¿no? Sin duda su partida, enluta a la comunidad educativa de Atacames. Extendemos nuestra solidaridad a su familia en este difícil momento, es lo que han dicho. Sobre el agresor, los medios locales reportaron que fue detenido, se le dictó prisión preventiva y fue trasladado al Centro de Menores de Edad Infractores, ¿no? Además, el Hospital Delfina Torres en Esmeraldas está en muy mal estado, no tiene mantenimiento. Es un hospital que está en graves condiciones, es decir, la atención primaria frente a estos hechos de violencia, pues también, ¿qué está pasando, no? Porque también el día
viernes que hablábamos acá con el director médico del hospital del IES, nos decía, hay un incremento de personas que llegan bajo este código plata, es decir, que han sido víctimas de hechos violentos también en nuestra capital, ¿no? Entonces, si esto ya sabemos que está ocurriendo así, ¿cuál es la prevención también desde el sistema de salud para poder atender a las personas que llegan con heridas que les cuestan la vida, como en el caso de este joven, ¿no? Y también en este sentido, Sofía, es un llamado de atención al Ministerio de Educación, porque en este caso estamos hablando de agresiones entre menores de edad, entre pares, sí, en una institución educativa que llega a tal nivel en que uno de ellos ha fallecido por la violencia generada también por otro adolescente, y esto es bastante cuestionable sobre qué estamos haciendo también con nuestras infancias, con nuestros niños, niñas y adolescentes que también se ven inmersos en esta ola de violencia, porque aquí lo decimos, falleció un menor de edad, pero también otro menor de edad tiene ya prisión preventiva y está en un centro de menores infractores. Así que creo que esa es la solución que ahora dan las autoridades, ¿no? Pese a que sea menor de edad, pues también tratarlo como tal. Pero realmente no se está topando el tema de trasfondo, que realmente es la política pública que falta y que se ha olvidado por completo de nuestras infancias. Duro realmente todo esto, ¿no? Nosotros ya nos despedimos, queridos amigos y amigas, gracias a nuestros compañeros que también pues hacen que este programa pueda salir todos los días a través de la señal de Radio Pichincha Multimedia, Andreita Lata, Estefi Martínez, el abuelito, antes estaba Patito Pinos también, así es que gracias a ellos y a ellas también por apoyarnos en nuestra transmisión. Nada más queríamos mencionar dos cosas, y es que Pichincha tiene un premio por liderazgo en la transformación digital de turismo. Así es, la mitad del mundo, gestionada por la Prefectura de Pichincha, fue reconocida este año como ganadora de los premios Interlat LATAM en la categoría Liderazgo en Transformación Digital de Destinos Turísticos. Este prestigioso galardón destaca a los territorios que apuestan por la innovación y la tecnología como motores de turismo sostenible, una distinción que resalta el trabajo de la prefectura por modernizar la experiencia turística en uno de los sitios más emblemáticos del país, integrando herramientas digitales, señalética inteligente, contenidos interactivos y plataformas para potenciar la visita de miles de turistas nacionales e internacionales. Así es, así que también es una invitación para seguir visitando nuestra ciudad mitad del mundo. Y bueno, y con eso ya nos despedimos, mis ojos. Así es, amigos, un abrazo fuerte. Saludos a toda la gente que estuvo llenando los pasillos de la Feria Internacional del Libro de Quito. Ayer estuvimos también por ahí y pues qué bonito ver niños, niñas, adolescentes, gente adulta buscando un libro. Bueno, estuvo muy bonito. Había que ir, había que estar en esta feria. Nosotros nos vamos. Chao, chao. Chao, chao.